Dios me les bendiga a todos, bendiciones de lo alto. Les habla su hermano en Cristo, Rafael Castillo. Yo soy el creador de su canal Latinoamérica para Cristo. Seguimos hablando del diezmo y vamos a hablar un poquito del devorador. ¿Qué era el devorador? Si nosotros hablamos o nos vamos a las Sagradas Escrituras, en Malaquías capítulo 3, versículo 11, la palabra del Señor nos enseña que Dios le dijo al pueblo de Israel que en Malaquías 3:10 que llevaran los diezmos al alfolí, que lo probaran, y él hizo una promesa. Él prometió que si el pueblo de Israel llevaba y cumplía fielmente con los diezmos, él reprendería al devorador. El devorador en aquel entonces eran insectos, langostas, eran básicamente insectos que atacaban, por decirlo así, los frutos en aquel entonces, y esto obviamente generaba pérdidas, esto traía hambruna, escasez. En la actualidad el devorador significa o lo representa el diablo, que el Señor lo reprenda, el cual cuando la persona no le lleva el diezmo al Señor le está dando una autoridad legal de atacar su ministerio, de atacar su matrimonio, su familia, su hijo, su finanza, el fruto, la tierra, el ganado, etc. También el devorador en estos tiempos representa las deudas, la miseria, el hambre, la escasez, el estancamiento. A veces el devorador puede representar el médico. Muchas veces dejamos de darle al Señor un diezmo, que es algo tan sencillo, tan fácil, para darle muchas veces no el 10%, sino hasta el 100% de nuestro salario a los médicos o a la farmacia. Claro, yo quiero aclarar que no todos los cristianos que tienen una enfermedad o van al médico es porque no dan el diezmo, no. No es así. En algunos casos sí, por no dar el diezmo, esa consecuencia se abre y está a la puerta. Pero yo aclaro que no son todos los cristianos o no todo cristiano que está enfermo o va al médico es porque no da el diezmo, porque acuérdense que somos humanos y nos enfermamos. Pero cuando no le damos el diezmo al Señor, pudiéndolo hacer, la Biblia es bastante clara. Muchos dicen no, que el devorador antes era un insecto, que era langosta, que no es en la actualidad. Sí, mire, yo le doy un testimonio que yo hace unos años atrás le daba al Señor el diezmo, muchas veces lo llevaba lo correcto y muchas veces lo daba fallo. Y yo tenía una bicicleta y bueno, yo decía, bueno, ¿por qué se me picha esa bicicleta? Y cuando no era la bicicleta, era el pedal. Cuando no era el pedal, era la cadena. Y sucesivamente, un día orando con el Señor, Él me hizo entender que era que le estaba dando fallo su diezmo. Cuando yo empecé, amados en el Señor, a darle el diezmo como era Dios correctamente, gracias a Dios, uno va a los talleres de bicicleta, pero lo normal, ¿ve? Porque es cierto que lo que hace el hombre tiene una fecha de caducación. Pero el devorador en aquel entonces me pasaba factura y muchas veces el devorador no puede pasar factura dañándose un aire. Por eso que sale mucho mejor, amado, llevarle al Señor el diezmo a su iglesia, a su casa de oración, al alfolí. Sale mejor llevarle el diezmo al Señor que gastar $100 en un aire o gastar $100 en una nevera. Por ejemplo, si nos ganamos $100 al mes, sale más barato llevarle a Dios los $10 del diezmo que llevárselos al médico, porque el médico a lo mejor se van los $100 que nos ganamos y a lo mejor hay que quitar más. O muchas veces se daña la máquina de coser, o muchas veces se daña la licuadora, la lavadora, o se funde el motor del carro, o se quema algo que nosotros necesitamos. Entonces, si ustedes se ponen a ver, el devorador antiguamente era un insecto, eran langostas que atacaban los cultivos en el pueblo de Israel y traían mucha miseria. Pero en la actualidad el devorador es el diablo, que el Señor lo reprende. Entonces nosotros, amados en el Señor, debemos de ser agradecidos con el Señor, de llevarle el diezmo a Dios, porque el diezmo es de Dios. Yo sé que hay muchos críticos, hay muchas personas mentes cerradas, porque para dar el diezmo hay que ser mente abierta. Yo sé que hay muchas personas mentes cerradas que no están de acuerdo con el diezmo. Bueno, por ellos hay que dejarlos quietos, pero nosotros que somos más avispaditos, vamos a llevar el diezmo al Señor para que vean que tendremos la ventana de los cielos abierto hasta que sobreabunde, porque es una promesa del Señor y Él ha prometido que reprenderá
al devorador. Cuando damos el diezmo, se aleja de nuestro hogar, amado en el Señor, la crisis, se alejan las deudas, las miserias, la ruina, fluye la bendición, el ministerio, todo fluye la bendición. Esos son uno de los beneficios de dar el diezmo, que fluye la bendición. Dios empieza a abrir nuestros ministerios, nos empiezan a invitar a la radio, a la televisión, a las escuelas dominicales, porque cuando la Biblia dice que Dios abrirá la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, no solamente en la parte económica y financiera, eso corresponde a todas las áreas, pero lo que sí está muy claro es que debemos dar el diezmo al Señor. El diezmo lo merece nuestro Dios, porque todas las cosas que tenemos es de Dios, todo lo que nos provee el Señor. Cuando estamos enfermos, que nos sana es el Señor, que nos da el empleo es el Señor, que nos da la fuerza es el Señor. Entonces, mis estimados hermanos, esa es una de las consecuencias de no dar el diezmo, que si no damos el diezmo, existe la posibilidad de que el devorador nos hiera, nos afecte la salud, la parte económica, se dañe algún electrodoméstico, el auto, la moto, la motosierra, la guaraña, muchas cosas que nosotros amamos y queremos. No queremos eso. Entonces, repito, sale más barato en el nombre de Jesús de Nazaret, darle el diezmo al Señor. Repito, es solamente un 10%. De $100 que le demos 10% al Señor, ¿qué cuesta darle 10% al Señor? Si el diezmo es de Él, pero no darlo, trae como consecuencia que tengamos que darle más al mecánico, al herrero, al plomero, al médico, a la farmacia, a las clínicas, etcétera. Entonces, es más barato darle el diezmo al Señor, que básicamente 10%, que no dárselo por la dureza de corazón y arriesgarnos que el devorador toque mi familia, que toque mi negocio, toque mi ministerio, y que lamentablemente pierda más. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Suscríbanse a su canal Latinoamérica para Cristo. Activen la campanita de notificaciones, que vamos a estar subiendo muchísimos más videos, no solamente del diezmo, sino de muchos otros temas. Bendiciones del Alto.